Desde los tiempos en que ingresé en las Juventudes Socialistas en 1928 y en el partido en 1930, han pasado muchos años, ha habido muchos acontecimientos en este país y siempre ha sido preponderante la actuación del Partido Socialista Obrero Español y de las Juventudes Socialistas de España. Una anécdota de la guerra que puede tener una cierta gracia es que en el verano de 1938, siendo yo comisario del Estado Mayor del Ejército de Extremadura, estuvimos cercados por las tropas enemigas, hubo una gran cantidad de prisioneros y nos dejaron, porque en realidad nos dejaron salir a unos pocos, y yo salí con ellos y salí el último, no porque fuera más valiente que los demás, sino porque era más chico y corría menos. Me quisieron proponer para la medalla del valor y me negué rotundamente porque no podía aceptar la medalla del valor el día que había tenido más miedo en mi vida. Luego, a la salida, en el año 43, me escapé de una colonia penitenciaria de 2 hermanas y los portugueses me detuvieron y me devolvieron a España. Y hubo una anécdota simpática en la policía portuguesa, cuando me estaban fichando, un policía le dice al otro, «É un pouco calvo». Y yo le dije, «Obrigadiño». Y el policía dice, «¿Por qué obrigadiño?» Digo, «Por eso de un pouco». Estas anécdotas es las que hacen que se pase uno no se acuerda más que de las cosas agradables, porque si estuviera pensando permanentemente en toda la serie de calamidades, en todas las cosas tristes, en todas las persecuciones, en todas las torturas, no se podría vivir. Por eso yo siempre digo que, en definitiva, el ser socialista permite ser optimista permanentemente, porque se está seguro de que al final se llega a la Moncloa. Vosotros sabéis muy bien que no se trató de la victoria de un grupo, de una clase, como pretenden hacer ver los cabecillas exilados. Nuestros ejércitos fueron compuestos, como vuestra propia naturaleza acusa, por la nación en armas, con sus estudiantes, trabajadores y campesinos. Importaron las teorías extrañas, las democracias liberales, aquella arma que tantas veces dijimos que parece inventada contra la sangre de nuestra patria, de españoles contra españoles. Franco se ha considerado desde 1936 como un continuador de la línea de los reyes y caudillos que han hecho a España. ¿Qué somos el movimiento político nuestro? Somos un movimiento de unidad, somos un movimiento de jerarquía, somos un movimiento de autoridad. Somos como una pirámide en que en la punta hay una persona que es el jefe y tenemos una disciplina y una obediencia. Bien, es verdad que la realidad de España, cuya raíz está en la pluralidad de nuestro pueblo, su tradición histórica y su consiguiente misión intransferible, son todavía incomprendidas y hostilizadas por los representantes de la vieja política liberal que vienen extinguiéndose progresivamente sin pena ni gloria. Aquí me tendréis con la misma firmeza que años atrás, el tiempo que Dios quiera pueda seguir sirviendo con eficacia los destinos de la patria. ¡Arriba España! Los vencedores de la guerra que protagonizaron los abuelos de los niños españoles de hoy, habían prohibido los partidos políticos y la manifestación pública de las ideas, persiguiendo cualquier brote de organización que no se inscribiese en el espíritu del 18 de julio. Los bueyes doblan la mente, impotentemente mansa,
delante de los castillos. Miles y miles de gentes son presentados como agitadores al servicio de ocultos poderes, perturbadores del orden y la paz y enemigos de la patria. Otros, para poder mantener con dignidad su condición de españoles, sufrieron los rigores del exilio y de las cárceles. Y cordilleras de toros con el sol. Desde el 1 de abril de 1939, ya en el mismo puerto de Alicante, inmediatamente después en el campo de los Almendros en Albatera, empezó a reconstruirse el Partido Socialista Obrero Español en general. Ya lo había sido en algunas de las cárceles de Bilbao o de Asturias que se perdieron en el año 37, y allí también empezó a reconstruirse el partido. Ya en el año 37 y concretamente el 20 de junio, día después de la ocupación del ejército franquista de Bilbao, de ahí se inicia la organización clandestina de nuestro partido. Si primeramente empezó con esa ayuda, seguidamente se crearon ya en el seno de la prisión de la Reinaga, denominada entonces en Bilbao, unos comités que tenían la misma fisonomía que tenían la Federación Socialista Vizcaína, con la denominación de agrupaciones locales. En Asturias, el día 21 de octubre del año 37, fueron los últimos disparos que se dieron. Y nosotros, al quedar apartados de toda comunicación con los superiores, pues decidimos lanzarnos al monte para salvar nuestras vidas. Muchos socialistas perdieron la vida en el calor de la guerra o durante la represión de la posguerra. Uno de los grandes grupos vencidos fue sin duda el Partido Socialista Obrero Español. Pero ni el silencio obligado, ni la persecución sin tregua fueron capaces de desarraigar los principios socialistas. En este canal, que todavía en Sevilla lo llaman el Canal de los Presos, trabajaron muchos presos venidos de todas partes de España que venían aquí a cumplir aquella invención del padre Pérez del Pulgar de la redención de penas por el trabajo. Había presos condenados a reclusión perpetua, a 20 años, a 12 años, que luego iban saliendo según les reducían las condenas y se iban siendo incorporados otros muchos. En este canal se continuó la labor de organización del Partido Socialista ya con más facilidades, puesto que teníamos la oportunidad de recibir en un cortijo cercano al canal, que era de los Miura, que se llama Los Merinales, donde estaba de guarda un antiguo alcalde socialista de Peñaflor. Ahí pudimos celebrar reuniones con el Comité Provincial de Sevilla y con algunos otros compañeros. Que la organización interna del partido se trasladó a los penales y a las cárceles provinciales. Que en el puerto de Santa María, donde nos concentrábamos 6.000 hombres, teníamos organizados por brigadas como si constituyeran las agrupaciones de nuestro partido. Teníamos un delegado de patio, como si fuera en este orden, quien tenía la relación directa con la que en aquella época llevábamos la dirección del partido en aquel puerto. Yo lo que sí puedo alegrarme y decir con gran satisfacción que a pesar de haber cargado con 14 años de condena por haber sido presidente de una agrupación socialista que tenía en su seno, y asómbrense los que puedan oír, en aquella época del año 40, 3.000 hombres, cargué con 14 años de condena porque hubo alguien que no estuvo en nuestras filas, que denunció lo que en aquella época llevábamos adelante. En los campos de concentración se empezaron a publicar boletines, y esto parecerá sorprendente a quien no conoce lo que fueron los campos de concentración,
escritos a máquina, no multigrafiados, sino simplemente con papel de copia. Se hacían las reproducciones y se repartían por todos los campos de concentración de España y por toda la gente que había todavía fuera de los campos de concentración. Al salir los prisioneros, estaban purgando penas, pues se pusieron en contacto con nosotros y se formó la Comisión Ejecutiva de la Federación Asturiana. Bueno, yo en el año 40 pues vine de un batallón de trabajadores y enseguida pues me mandó un fugado que se llamaba Luis, llamaban Luis el del Canto, mandó a subir aquí arriba y me nombró enlace. Y teníamos problemas porque no nos conocíamos. Nos daban una contraseña, a lo mejor, como la dieron varias veces, un corcho partido al medio. Dice, vas y te sientes en el parque en la Felguera. Y otro estará allí con la mitad de ese otro corcho. Y así nos enlazamos, los enlaces. El año 1940, cuando en ocasión de la ejecución por sentencia de muerte dictada por los tribunales franquistas contra el presidente del Partido Socialista Obrero Español, a la sazón José Gómez Osorio, y contra el miembro de la ejecutiva que presidía Gómez Osorio, Ricardo Zabalza, recibimos mandato de estos dos hombres para constituir la primera comisión ejecutiva en la clandestinidad. Y el año 1940 se constituye la primera comisión ejecutiva federal del partido en la clandestinidad, de la que me honré ser primer secretario general y que estaba integrada, entre otros, por el catedrático Vicente Valls, el doctor Antonio San Miguel, el dirigente sindical Francisco de Toro, jóvenes como Ramón Hernández Delgado, Mario Fernández, Francisco Domingo y todo un núcleo de compañeros que, empezando en Madrid, habrían de proyectar la acción a las provincias. Curiosamente, es de anotar que nuestro trabajo no se realiza inicialmente en la calle, sino que estando todos los que habríamos de constituir esa comisión ejecutiva en prisión, es desde las prisiones, valiéndonos de las posibilidades y de las apoyaturas que encontrábamos, desde donde irradiábamos nuestra acción a la calle y a su vez desde la calle a las prisiones, de manera que coordinando la acción pudiera ir estructurándose la función clandestina del partido. Porque a nosotros nos fue facilísimo reorganizar nuestro partido donde quiera que estuviéramos, en Palencia, en Burgos, en Huelva, en Badajoz, en Cádiz o en Bilbao, porque estábamos acostumbrados a pensar por nuestra cuenta y no teníamos necesidad de esperar a que nos vinieran consignas desde fuera. Desde el nacimiento del régimen y hasta después de la Guerra Mundial, la identificación del mismo fue total con los gobiernos fascistas y nazis de Europa. Gritad conmigo, ¡arriba España! Entonces todo se hacía a la limón entre la cárcel y los de fuera. Esto se ha ido repitiendo en todas partes, no solo en Sevilla o en Badajoz o en Huelva o en Madrid, sino también en Palencia, en Burgos, en Bilbao, en toda la geografía penitenciaria. Nos ayudaba mucho en los enlaces, el traslado de presos de un sitio a otro, lo que nosotros llamábamos turismo penitenciario, y que nos permitía tener relaciones entre unos y otros.
En 1942 existían alrededor de 300 comités de cárceles, coordinados entre sí, englobados en lo que se llamaba Movimiento Socialista, que agrupaba a los presos del PSOE, la UGT y las Juventudes Socialistas. En 1944 se nombra una primera comisión ejecutiva del PSOE en el interior de España. Pese a todas las dificultades y los peligros imaginables, los socialistas hicieron serios progresos organizativos durante los años que transcurrieron hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Esta fue muy intensa, atendiendo a tres objetivos fundamentales que eran los posibles entonces. De un lado, la información; de un lado, el más fundamental, el apoyo a las familias y a los compañeros que pudieran verse necesitados de apoyos y ayudas para eludir la represión y la persecución; y de otro lado, pues, la orientación oportuna entre toda la familia socialista. Pero la derrota de los fascismos no produjo los efectos esperados por la oposición al franquismo. La nueva situación benefició a los núcleos del exilio, especialmente a los afincados en Francia. Sin embargo, en España se recrudeció la represión hasta el extremo de llegar a desbaratar en poco tiempo buena parte de los esfuerzos organizativos de los años anteriores. El primer ministro británico, Mr. Churchill, anuncia oficialmente el final de la guerra en Europa. Su discurso es escuchado por una enorme multitud que se congrega en los alrededores del Parlamento y en el centro de Londres para conmemorar el día de la victoria aliada. En los alrededores del Palacio de Buckingham, la multitud espera la aparición de sus reyes. La familia real corresponde desde el balcón a los vivas y a las incesantes expresiones de adhesión de su pueblo. Al término de la Guerra Mundial, teníamos tantas esperanzas en todas partes, en las cárceles, en el exilio, en las gentes que dentro de España habían creído que cuando terminara la guerra en la que España había participado al lado de las potencias del eje contra una de las potencias aliadas, iba a resolverse nuestro problema. Nos encontramos con que no hubo nada de eso, sino más bien todo lo contrario. Terminó la guerra el 8 de mayo de 1945 y los que estábamos todavía dentro de las cárceles, durante unos días tuvimos prácticamente la posibilidad de hacer lo que nos daba la gana, porque los que nos guardaban tenían la impresión de que iban a tener que empezar a guardar a otros y se estaban reservando. Luego hubo el triunfo de los laboristas en Inglaterra en el mes de julio del mismo año y entonces sí que de verdad parecía en las cárceles que estábamos ya preparando un nuevo gobierno socialista, este que ha venido tantos años después. Pasaron unos meses y resultó todo lo contrario. Resultó que el gobierno francés cerró la frontera con España y los socialistas ingleses, los laboristas ingleses, aprovecharon para hacer con España los negocios que los franceses habían dejado de hacer al cerrar la frontera. Hubo una visita de Indalecio Prieto al ministro entonces de Relaciones Exteriores inglés, Ernest Bevin, y allí se trató de conseguir que los aliados buscaran una fórmula para que volviera la democracia a España. En 1945, la dirección del Partido Socialista señala la existencia de 40 federaciones provinciales en toda España. Esta comisión ejecutiva, que instituye el semanario El Socialista, que se publica, que hace trabajos de propaganda intensos, que conecta con todas las provincias españolas, constituyendo en cada una de ellas el núcleo necesario de apoyo a la acción nacional clandestina del partido, desarrolla una labor intensa. En febrero de 1945 cae la primera comisión ejecutiva del PSOE. Un año después, condenaban a muerte a todos sus integrantes: Gómez Ejido, Valls, San Miguel, de Toro, Sócrates Gómez, Mario Fernández, Díez Menéndez y Enrique Melero. Esta ejecutiva fue encarcelada. Lo fueron también a nivel nacional en todas las provincias. La acción
policíaca fue muy intensa y muy extensa, y porque así lo teníamos previsto, a la ejecutiva de la que era presidente Juan Gómez Ejido y secretario general yo mismo, sucedió inmediatamente de nuestra caída la que habría de dirigir Eduardo Villegas, y así sucesivamente en todos los periodos en que se producían caídas y represiones teníamos previstos y articulados los medios para ser sustituidos inmediatamente. Esta comisión ejecutiva fue objeto de un proceso que tuvo mucha trascendencia, no solo en nuestro país, sino en Europa y diría que en el mundo, que estuvo atento al seguimiento del mismo, recibió apoyaturas internacionales, sobre todo a nivel de los medios de comunicación social, como las radios, la prensa, los partidos socialistas de Europa, que realizaron campañas de una importancia extraordinaria en torno al proceso, incluso con un mitin en el Velódromo de París en vísperas de la celebración del Consejo de Guerra, y a ese Consejo de Guerra concurrimos el día 23 de febrero de 1946 con una solicitud de penas graves, entre ellas las de 3 de muerte, que tenemos la seguridad plena de que si no fueron ejecutadas, lo fue en virtud de que meses antes había terminado la Guerra Mundial, las condiciones ambientales eran distintas y eso debió de pesar en el ánimo del gobierno franquista para que no fuéramos ejecutados aquellos a quienes se nos pidió la pena capital. La huelga del 1 de mayo de 1947 en el País Vasco concluyó con la detención de 4.000 trabajadores. Y fue la primera huelga de masas que hubo en el franquismo. Fue una huelga pues tremendamente secundada que supuso la movilización de decenas de miles de trabajadores, que paralizó toda la margen izquierda del Nervión y que fue seguida de una represión que se puede calificar como sañuda. Hubo unos 4.000 detenidos y consiguientemente hubo una fuerte movilización por parte tanto de la Guardia Civil como de la Policía Armada, y en aquel entonces, como digo, supuso sobre todo la manifestación clara de una capacidad de movilización del movimiento obrero. Yo creo que históricamente va a ser una huelga que se puede extraer conclusiones, y que allí en aquel entonces, bueno, hubo una participación de una organización que era mayoritaria como la Unión General de Trabajadores y del Partido Socialista Obrero Español. Era una huelga que estaba en principio declarada para un día, el 1 de mayo, que fue una huelga tremendamente política, pero como siempre la represión, la miopía del entonces gobernador civil hizo que una huelga que estaba dirigida para ir a un día solo, pues durara, yo creo que aproximadamente unos 16 o 17 días. Consiguientemente creo que eso lo que hizo es entusiasmar a los trabajadores, no solamente de Vizcaya, sino de toda Euskadi y de toda España, viendo que era posible la movilización y consiguientemente que la situación de dictadura, bueno, pues tenía solución y que se podían recuperar las libertades democráticas. La guerrilla socialista prolongó su actividad durante 10 años después de finalizada oficialmente la guerra civil. En Samar, en Viesca arriba, y en riba de Langariella, Antona Huello Pavasio. Nosotros estábamos en contacto con el Partido Socialista. En el Partido Socialista estaban para llevar a cabo un pacto con las fuerzas monárquicas. Y como no se consagró en realidad, se tomó la determinación de que ya no tenía objeto el permanecer nosotros más en los montes. Y fue cuando se organizó, vino uno de Francia y se entrevistó con los grupos para organizarlos y hacer la marcha
al puerto de Luanco, que fue donde embarcamos el día 23 de octubre del año 48, llegando a San Juan de Luz el 25 a la mañana. Usted estuvo con Mata en el monte, ¿verdad? Mata precisamente era uno de los dirigentes que acompañaban esa organización de marcha. ¿Qué recuerdo tiene usted de Mata? Tengo gratos recuerdos y recuerdos de cuando estábamos en determinados lugares, concretamente en un lugar de infiesto, fuimos atacados por el enemigo y cayó herido él. Y al caer herido, pues volvió a refugiarse y ponerse en cura. Antón con la metralleta, la dinamita con las, cuando asomé en la cueva, con el fascismo a tremar. Antón encendió la mecha, prendió la con picardía. Antón encendió la mecha, prendió la con... Las condiciones en el interior eran cada vez más difíciles para la oposición. En Asturias tuvo lugar un hecho especialmente dramático. El 21 de mayo de 1948, 28 militantes del PSOE son arrojados al interior de un pozo. Una explosión provocada acaba con sus vidas. Bueno, yo vi a la brigadilla en Barredos, con una camada de compañeros. Unos eran de aquí de Barredos, otros eran de la Guardia Carrocera. Después iban recogiendo más. Según oí que iban recogiéndolos o de día o de noche. Al trabajo fueron a buscarlos también. Y me parece que fueron 28 los que tiraron aquí. El pozo tendría unos 50 o 60 metros de profundidad. Y pues nada, yo estuve 2 días sin ir a casa hasta que me pude enlazar con un guerrillero de aquí. Y me dijeron que esa cuadrilla que no sabían nada de mí. Y entonces regresé a casa. Bueno, pues aquí descubrióse que estaban tirados aquí en el pozo porque había un vaquero aquí, está cerca de la cabaña, y vino a recoger los vaques y sintió clamar ahí en el pozo. Y entonces él, que pidió una cuerda, que soltaran una cuerda para ver si se pueden subir. Y entonces él se acercó y dijo al otro compañero, no hace falta que nos tires las cuerdas porque tenemos los brazos rotos. Rompiéramos los brazos. Y entonces el señor ese pues marchó para casa, echóse en la cama, no se levantó más, murió. Y después, claro, empezó aquí a feder, a oler mal. Y entonces vinieron con unos bidones de gasolina y tiraron unos bombes de humo, de fuego, para prender la gasolina. Y se vienen llamas desde Tiraña y todos esos pueblos, se vienen llamas. Y este techo que estaba aquí quemó. Techo que se amuscó entero. Entero se amuscó. Y claro, fue cuando se enteramos que eran 28 porque fueron los que faltaron de aquella. En aquellos días, aquella redada que cogieron fueron 28. Socialistas todos, pertenecían todos a la UGT, todos compañeros nuestros. En Cataluña, donde cobraba cada vez más importancia el movimiento socialista, comenzaban a latir con vida propia los nuevos núcleos socialistas. La famosa huelga de los tranvías de los últimos años 40, que fue una huelga popular, eminentemente popular, pero que no fue organizada por nadie. Quien pretenda arroparse o rogarse el protagonismo de aquella huelga de los tranvías es falso. Aquello fue como a setas, una generación espontánea que salió del descontento del pueblo por la cantidad de atropellos que sufría, por la cantidad de vejaciones. Y la huelga, nosotros, la Federación Socialista de Cataluña, junto con el Movimiento Socialista de Cataluña, que era esa parte organizativa del socialismo catalán que no estaba en la Federación, que no estaba en el Partido Socialista Obrero Español, nosotros sacamos un llamamiento animando al pueblo a proseguir en esta lucha. Pero no fuimos nosotros, ni mucho menos, los que levantamos aquel movimiento, fue el pueblo de Barcelona.
Rodolfo Llopis, que desde 1944 asumía la Secretaría General del PSOE en el exilio, señaló en el transcurso de uno de los congresos celebrados en Toulouse: nuestro partido ha de ser, lo que ha sido siempre, un partido de hombres libres que piensen con su cabeza y no con cabeza ajena. El PSOE presiona mediante el gobierno de la República en el exilio sobre las cancillerías occidentales y sobre las organizaciones internacionales para frenar el progresivo reconocimiento del régimen español. Que culminaría en algo trascendental y que pudo tener una gran proyección política en el futuro inmediato, que es el de la constitución de la llamada Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas, en la que estábamos inmersos el Partido Socialista Obrero Español, la Unión General de Trabajadores, la Confederación Nacional del Trabajo y todos los grupos y sectores del republicanismo español. El partido pasó por una primera época de legalismo republicano, pidiendo a las Cortes, el gobierno, lo que obtuvo. Se dio cuenta de su ineficacia y se volcó a la legitimidad, que abandonó rápidamente cuando en el 47 recoge las peticiones de Indalecio Prieto de ir a un periodo constituyente con plebiscito para saber si será monarquía o república y acatar el resultado. Eso lleva automáticamente a la negociación con las fuerzas monárquicas que representan a don Juan. Esas negociaciones la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas en el interior las ha emprendido en diciembre 45, y se han cortado rápidamente porque suponían el reconocimiento por el partido de la monarquía de principio. Después, Trifón Gómez, desde el gobierno republicano dirigido por Llopis, las llevó también sin éxito. Y por fin la Comisión Especial de Indalecio Prieto las llevó hasta la consecución del Pacto de San Juan de Luz con Gil Robles y la Confederación de Fuerzas Monárquicas. Era un episodio que murió rápidamente, porque el pacto nació cuando las Naciones Unidas ya no querían resolver el problema español, cuando también don Juan se entrevistaba con el general Franco para asegurar a largo plazo el restablecimiento de la monarquía en España. Entre 1945 y 1953, 6 ejecutivas del Partido Socialista fueron desmanteladas. En la última de las operaciones policiales, con medio centenar de encartados, el presidente de la Comisión Ejecutiva, Tomás Centeno Sierra, moría en los sótanos de la Dirección General de Seguridad. La detención de Centeno tiene su origen en unas detenciones que se producen en el Pacífico, en una tabernita del Pacífico, a miembros de los que componían el Comité Local de Madrid. De estas detenciones se producen un viernes y nosotros no tenemos conocimiento de ello, la Comisión Ejecutiva no tiene conocimiento de ello. Y había una cita establecida para el domingo siguiente en el Café de San Isidro, en la calle de Toledo, a la que tenía que asistir uno de los miembros de la Comisión Ejecutiva, Rafael Gil. El domingo que se produce la detención del Ejecutivo, yo me encontraba de 4 a 7 de la tarde en el sanatorio de la Cruz Roja, que está sito en la avenida de Reina Victoria. Y a las 7:30 o así, al llegar a casa, nada más entrar en casa, sonó el teléfono, cogí el teléfono y era Tomás, que me decía: Máximo, Rafael está en Galerías Carretas. Claro, eso suponía para nosotros que era la Dirección General de Seguridad. Inmediatamente le dije: bueno, mira, yo me traslado ahora mismo al estanco de Cercadillo, que era un compañero que había cogido un estanquito pequeñito que había a la entrada de la Paseo Reina Victoria en su barriendo. Y allí nos reunimos en un pequeño cuartito que había detrás del mostrador. Entonces yo le hice ver que era conveniente que él se marchara del sanatorio y que yo no tenía ninguna confianza en que Rafael resistiera mucho tiempo. Entonces él me dijo, por la gravedad en que se encontraba María, me dijo: ¿cómo dejo a María sola? Ella no sabía, ni su mujer ni la mía sabía que éramos miembros de la Comisión Ejecutiva. Yo le brindé el mandarle una cuñada mía para que estuviera allí, poco a poco se lo fuera diciendo a María, pero
él dijo, mira, yo, aun cuando me detengan, aun cuando vaya a sufrir ese choque, yo no me permite mi conciencia dejarla en el estado que se encuentra por yo salvarme. De manera que tú a las 8 de la mañana mandas a una de tus cuñadas y yo a las 8 de la mañana ya habré tenido tiempo de explicarle algo y entonces mire. Claro, como yo me temía, a la 1 de la noche, pues fueron a por Centeno y se lo llevaron a la Dirección General de Seguridad. Por esa fecha vinieron a buscarme a mi casa y al no encontrarme a mí, se llevaron a mi mujer. Mi mujer estaba la noche que lo mataron a Centeno en la Dirección General de Seguridad y no hacían más que pasear a Centeno por delante de ella y a ella decirle que dijera dónde yo estaba. Aquella noche mataron a Centeno en la Dirección General de Seguridad. La brigada que llegaba al caso era la de Montoro, y allí se encontraba aquella noche con esa. Se dio la circunstancia de que el guardia de noche que había en el depósito judicial, en el nuevo depósito que se había hecho por la parte esa de... no me acuerdo, bueno, ¿dónde está ahora? En este depósito judicial había un conocido de Tomás Centeno, y avisó a la familia. Y aquella noche se personaron, al depósito judicial, se personaron Manuel Ferrandiz y Emilio Romero. No Emilio Romero el escritor, sino obedecen estos nombres a dos compañeros nuestros, hoy desgraciadamente difuntos. Pero a uno de ellos le acompañaba su señora, y esa es viviente, y es una prueba viviente de lo que vieron aquella noche allí. Centeno estaba completamente desnudo en el depósito judicial y lleno de hematomas en todo su cuerpo. Pero al trasladarle al depósito del cementerio, también los compañeros que había del partido y de la UGT que trabajaban dentro del cementerio avisaron a la familia y pudieron ver él en las mismas condiciones que se encontraba. Se dijo que se había suicidado, pero la realidad es que fue producto de los malos tratos lo que originó la muerte de Centeno. Aquella noche había estado mi mujer en la Dirección General de Seguridad y a las 10 de la noche estaba sin ningún síntoma de nada, que fue cuando a ella la pusieron en libertad. Y al día siguiente publicaron los periódicos una nota diciendo que una banda de facinerosos había sido detenida, daban el nombre de él y que por entender que había habido una malversación de fondos, se había quitado la vida cortándose las arterias de los brazos con un fleje de la cama de la Dirección General de Seguridad. Así encubrieron lo que para mí fue un asesinato, el hecho de la muerte de Centeno. Las relaciones entre el partido en el interior y en el exilio hasta el 53, fecha en la cual la dirección pasa exclusivamente fuera, no son bien conocidas. Cuando se reorganiza el partido en el exilio en 1944, la cláusula que nunca se desmentirá hasta el 53 es firme. La dirección del partido reside en España. Las federaciones del exilio forman un partido en el exilio sometido a las decisiones del interior. Esto es tan verdad que cuando la Asamblea de Delegados del 47 prácticamente censura la política del partido y del gobierno republicano dirigido por Llopis, tienen que esperar el visto bueno del interior para que se puedan aplicar sus resoluciones. Siempre mantuvimos la idea de que el partido estaba aquí y que la dirección del partido tenía que estar dentro de España, siempre y cuando que no hubiese una oposición por parte de los propios compañeros que estaban en el interior del país a dirigir el partido. Nos fortalecía en esta posición a nosotros como socialistas asturianos el hecho de que
siempre hemos mantenido una relación estrecha con las gentes que estaban trabajando aquí a nivel de clandestinidad, y conociendo a esa gente y sabiendo el trabajo que se estaba haciendo por el partido y conociendo lo que era la organización en Asturias, tanto a nivel de político, partido o juventudes, o a nivel sindical, a nivel de Unión General de Trabajadores, a nosotros nos reafirmaban la idea que la dirección del partido tenía que estar en el interior del país. Cine de un nombre tan simbólico, l'espoir, la esperanza, que ha hecho posible que el Partido Socialista Obrero Español y la Unión General de Trabajadores hayan atravesado todos los años ominosos con la seguridad absoluta de que iban a culminar en un gobierno homogéneo socialista como el que hay hoy en nuestro país. Se han celebrado la mayor parte de los congresos del Partido Socialista Obrero Español y de la Unión General de Trabajadores. En esas gradas y en esa presidencia han estado hombres como Indalecio Prieto, Andrés Saborí, Manuel Muiño, Pascual Tobás, Miguel Calzada, una cantidad de compañeros que muchos de ellos han desaparecido, otros como Miguel Calzada todavía está ahí, manteniendo viva en él y en sus hijos la llama de lo que ha sido el socialismo para todos nosotros. Esto que ha sido verdaderamente la vida del partido durante 40 años está aquí todavía. Bueno, la derrota del fascismo en Italia y en Alemania, el triunfo de las potencias democráticas en la Segunda Guerra Mundial, supuso para el Partido Socialista, para la UGT y para todo el resto de la izquierda española la gran esperanza de que el franquismo, que era un subproducto de los fascismos europeos, fuera también yugulado de inmediato y se produjeran rápidos cambios políticos en nuestro país hacia la vuelta de un régimen democrático. Esta esperanza se reflejó en un aumento de la actividad, una reactivación de la actividad, tanto de la actividad en el interior como de la actividad diplomática en el exilio. En el interior la actividad se reanuda y se intensifica, en parte bajo la dirección o ligado a la reactivación de la actividad de las guerrillas en Asturias con José Mata, pero también con la actividad de sucesivas comisiones ejecutivas que son detenidas por la policía. En el exilio es fundamentalmente la figura de Indalecio Prieto quien juega a través de múltiples intentos de alianza o de negociaciones en organismos internacionales o con las potencias europeas vencedoras de la guerra, quien juega un papel considerable tratando de convencerlas de la necesidad de acabar con el régimen franquista, que era el último resto de los fascismos imperantes en los años 30. Pero al cabo de pocos años, estas esperanzas se demuestran baldías, se produce un fracaso en estas expectativas, tanto porque la actividad guerrillera es liquidada o los últimos focos guerrilleros tienen que abandonar el país, como por las detenciones en el interior de las ejecutivas, como sobre todo por el desánimo que Prieto sufre al ver que todas sus iniciativas no obtienen ningún éxito. Toda Barcelona se suma a la magna procesión eucarística presidida por el legado de su santidad y a la que asisten su excelencia el jefe del Estado español, el gobierno y el presidente de las Cortes. En una carroza luce la custodia de la Catedral de Toledo, portadora del Santísimo. Su eminencia ocupa un faldistorio revestido de terciopelo rojo. Pasada la euforia del final de la Guerra Mundial, cuando se pretendía, se pensaba, se tenía casi la absoluta seguridad de que las cosas iban a cambiar en nuestro país, hubo unos años verdaderamente angustiosos, de espera, de una salida que no se veía venir, y ya en los años
51 al 52 ya empezó a haber algunos movimientos estudiantiles que culminaron en el año 56 con las manifestaciones en este mismo patio de la Universidad de San Bernardo, en las que participaron muchos que hoy son altos dirigentes de esta universidad, como su propio rector, y muchos que son hoy profesores en esta universidad. Aquel movimiento estudiantil iba acompañado de un movimiento de juventudes socialistas y de juventudes de otros partidos, pero fundamentalmente de los jóvenes socialistas, que agrupados en la agrupación socialista universitaria contribuyeron a que la labor del partido fuera aún más fecunda, aún más constructiva, y que se pudiera ya ver que un poco más tarde se iba a convertir en la salida del túnel de 40 años ominosos. La agrupación socialista universitaria fue algo así como una generación espontánea de socialistas. Éramos jóvenes, éramos estudiantes, no teníamos casi ninguno de nosotros contacto de ningún género con la organización oficial del PSOE, que tenía entonces su dirección desde el año 52 en el exilio, pero sí, dada la importancia de las ideas socialistas, a través de los libros de aquellos que entonces malamente podíamos leer, y en algunos casos, muy contados casos, por tradición oral de las familias, quisimos un grupo unirnos para fomentar esas ideas socialistas. No se trataba de un grupo teórico, queríamos expandir esas ideas, hacer proselitismo, luchar por ellas y también combatir por la libertad y lo que nos parecía entonces que era necesario, la dignidad de España y el cambio de régimen. Estuvimos trabajando algún tiempo, éramos ingenuos, éramos pocos, las dificultades eran grandes, acabamos muchos en la cárcel, luego en el exilio, porque eso sí, no cejábamos, éramos tercos, y aunque hoy, con una perspectiva de un cuarto de siglo, parece difícil que tuviésemos tanta fe, lo cierto es que estábamos convencidos, y lo curioso es que el tiempo nos ha dado la razón, que algún día estas ideas socialistas tendrían una gran fuerza en España. Pero pronto iban a cobrar vida nuevos grupos socialistas en el interior. En 1956, al calor de la protesta estudiantil que tuvo su máxima expresión en los sucesos de febrero, se creó la ASU, Asociación Socialista Universitaria, inicialmente ajena al PSOE. La ASU nacía mirando al futuro y abierta a una dinámica de lucha política más imaginativa y ágil que la sugerida desde Toulouse. Entre sus fundadores se contaban Ramón Moliner, Francisco Bustelo, Gabriel Tortella y Carlos Zayas, a los que posteriormente se unieron Luis Gómez Llorente y Miguel Boyer, de las Juventudes Socialistas, con lo que quedaba establecido el puente Asociación Socialista Universitaria PSOE. La ASU aceptaba la posibilidad de pacto con los comunistas. Esta actividad preocupaba a la dirección del PSOE, que siguió con atención el desarrollo de esta organización, en cuyas filas militaban hijos de conocidos prohombres del franquismo. En la segunda mitad de los 50, cuando Ramón Rubial sale de la cárcel, comienza la reorganización del partido. Uno de los hombres claves de aquel periodo es Antonio Amat, que recorre con el consejo y bajo la dirección de Ramón Rubial, y también por su propia iniciativa, toda España, reorganizando las agrupaciones, poniéndose en contacto con los universitarios, con los intelectuales, con los trabajadores. El año 1958 cae Antonio Amat con 50 socialistas, entre ellos Joan Raventós y Luis Martín Santos, que cuando murió el año 64 era el autor de Tiempo de Silencio y miembro de la Comisión Ejecutiva, y posteriormente es Ramón Rubial el que asume la dirección del partido en el interior, en la que nosotros, los vascos, tuvimos una actuación importante en colaboración con los asturianos. Yo recuerdo haber viajado por toda España hasta Madrid, junto con Nicolás Redondo, reorganizando, animando, impulsando los grupos socialistas. Yo creo que si algún mérito hemos tenido en Asturias, ha sido precisamente debido a esta lucha que se llevó en los pequeños pueblos
donde ya bastante cansados de aguantar la tortura a que nos sometía la dictadura, en pequeños locales como por ejemplo mi taller de zapatería y en otros muchos, conseguimos que jóvenes se interesasen por el socialismo, y uno de los pueblos que yo creo que más ha contribuido a esto ha sido precisamente Barredos, en Asturias. El desarrollo industrial, el turismo, las remesas de los emigrantes, el cambio sociológico y la modernización del país apuntalaban la supervivencia del régimen, pero se convertían a la vez en nuevas razones para un profundo cambio político. Después vinieron otras huelgas que fueron reprimidas de una forma muy dura por la policía, huelgas de las cuales sería muy largo enumerarlas ahora, pero que todo eso creó una conciencia y una cantidad de juventud, se incorporó a nosotros ya en los últimos años 50, y es donde empieza ya el verdadero trabajo organizativo del socialismo en Cataluña. En Madrid, la agrupación, que era muy importante, se robusteció de manera espectacular con la incorporación a las tareas del partido de numerosos jóvenes. Las nuevas generaciones iban configurando una respuesta modernizada y responsable a las necesidades de cambio que la sociedad española, inscrita en el marco europeo occidental, demandaba.